Vamos a ver entonces lo que es la guía 4. Guía A4 que tiene que ver con aplicaciones de factores. Voy a ampliar acá la imagen de tal manera que se vea bien. Una de las cosas que tenemos que tener muy presente, que hay ciertos elementos, ciertos factores que influyen en la capacidad de transporte que pueda tener un conductor, un alimentador, ¿cierto? Un valor el que nosotros encontramos por tabla, que es la capacidad de transporte, que también le llamamos ampacidad, que es la capacidad de transporte por tabla que tiene un conductor bajo ciertas circunstancias, por ejemplo, 30 grados Celsius. Esa es una de las circunstancias. Ahora, la capacidad de transporte de los conductores se ve afectado, en primer lugar, por la temperatura de servicio. Temperatura de servicio. Temperatura ambiente. Cantidad de conductores. Ahí vamos a ir leyendo para poder ir entendiendo un poquito mejor el concepto. Dice la temperatura de un conductor en funcionamiento continuo, en funcionamiento permanente. Dice, es directamente proporcional a la corriente que por él circula. Aquí tenemos el efecto Joule. El efecto Joule se produce obviamente por el calentamiento del conductor por el paso de la corriente, ¿cierto? RI cuadrado. Eso es la potencia, RI cuadrado. Eso quiere decir que tiene que ver con el cuadrado de la corriente, es exponencial. A mayor corriente, mayor pérdida por temperatura. Por lo tanto, es muy importante considerarlo a la hora de efectuar los cálculos, de seleccionar un conductor, seleccionar también lo que es una aislación, un tipo de aislación. Dice, la disipación del nivel de temperatura, la capacidad de que la temperatura salga del conductor, ¿cierto? Transferencia de calor, dice, en un conductor, ¿de qué va a depender? Y aquí tenemos varios factores que son incidentes, ¿cierto? Dice si es desnudo o tiene aislación. Dice el tipo de aislación. Hay muchos tipos de aislación, eso se pueden ver en las tablas de la nueva norma, ¿cierto? La nueva norma que tiene que ver con las RIC, ¿cierto? Las RIC. Ya está quedando obsoleto la norma, la NCH, la 4. NCH 4 2003, por lo tanto, para ver los tipos de aislación hay que irse a los nuevos pliegos técnicos. Dice la canalización por la que está tendido. No es lo mismo una canalización que esté completamente tapada, o una escalerilla, ahora se están empezando a ocupar lo que son los canastillos portaconductores, por lo tanto, también tiene que ver eso con la disipación de temperatura. Es la cantidad de conductores que van juntos, o sea, en un mismo ducto, en una misma canalización, también se van a influir entre ellos, ¿cierto? Porque todos van a disipar temperatura, por lo tanto, van a generar un problema entre ellos mismos. Pero obviamente eso tiene que ver con la cantidad de conductores que los tenemos dentro de un mismo ducto. Y la temperatura ambiente. No es lo mismo, ¿cierto?, tener un conjunto de conductores, ¿cierto?, una temperatura ambiente de 15 grados Celsius que tenerla a 40 grados Celsius. Mientras más temperatura, eso va a afectar al conductor. Otro elemento que también tenemos que tener presente, ¿cierto?, que la resistividad del cable varía con la temperatura. Por lo tanto, a mayor temperatura, la resistividad va a ser mayor. Por lo tanto, aumenta la resistencia del conductor, porque la resistividad es directamente proporcional a la resistencia de un conductor. Van de la mano, ¿cierto? Todo esto va de la mano. Dice, el aumento de temperatura provoca en los conductores metálicos una disminución de las características de resistencia mecánica. Se produce dilatación y eso podría en algún momento dado producir el corte de un conductor. Dice, en los materiales aislantes, las aislaciones, provoca en los conductores metálicos una disminución de sus características de resistencia. Perdón, me está
estaba leyendo arriba. Dice, los materiales aislantes, dice, por el contrario que los conductores, en la parte metálica, dice, disminuye su resistencia eléctrica. Los aisladores, entonces, los aislantes, disminuye la resistencia eléctrica, lo que puede, en el fondo, favorecer lo que son las descargas. Dice, dado que los materiales aislantes empiezan a perder sus características a temperaturas menores que los conductores, en un caso tenemos metal, en el otro caso tenemos algunos tipos de goma o PVC, dice la máxima temperatura permanente, ¿cierto? Que es capaz de soportar el aislante en este caso, ¿cierto? Es lo que se llama la temperatura de servicio. En algunos casos es de 60 grados Celsius, en otros casos 75 grados Celsius y en los mejores 90 grados Celsius. Temperatura de servicio, ¿no? Que es la temperatura a la cual llega el aislante, no es lo mismo que la temperatura ambiente. Son dos conceptos. Estamos entonces en la capacidad de transporte ahora. Dice, en los conductores es la cantidad de corriente que obviamente va a poder circular por el conductor sin que pierda sus características de construcción, ¿cierto? Lo que llamamos ampacidad. Básicamente este es el concepto de ampacidad. Dice, en el caso de conductores desnudos, normalmente van aéreos entre postes, dice, la capacidad de transporte está limitada por la máxima temperatura permanente que el conductor es capaz de soportar sin perder sus características mecánicas. Acordémonos que para lo que son los conductores aéreos desnudos se ocupan lo que son los temples duros. Ya lo habíamos visto en alguna clase anterior, temples duros. En el caso de conductores que tienen aislación, dependiendo del tipo de aislación, ¿cierto? Eso también ya hemos hablado que es completamente importante. La capacidad de transporte está definida por la temperatura que puede soportar el material aislante. Eso es bien importante. Por lo tanto, nosotros debemos saber, ¿cierto?, cuál es el tipo de aislación que tiene un conductor y cuál es su temperatura de servicio. Dice la selección, que está relacionada con el diseño. Estamos hablando de los alimentadores, ¿cierto? Para hacer un proyecto, para hacer cálculo. ¿Qué es lo que nosotros debemos considerar? Aquí hay tres aspectos básicos. Dice, suficiente capacidad de transporte de corriente. Por lo tanto, si nosotros sabemos cuánto es la carga que va a circular por el conductor, conocemos la aislación, ¿cierto? Conocemos cuáles van a ser las características del lugar, ¿cierto? Temperatura ambiente, humedad en algunos casos, todo eso. Podemos definir claramente la capacidad. Dice adecuada resistencia mecánica. Bueno, cuando son conductores que van en ductos, no es tan complejo cuando son conductores que están al aire, ¿cierto? Que los que están al aire están tensados con una cierta fuerza, en kilogramos. Por lo tanto, ahí se requiere tener un poquitito más de cuidado respecto, por ejemplo, de la temperatura con la cual se está tensando. Hay tablas. Y también la fuerza con la cual se está tensando. Y eso tiene que ver con la sección del conductor, el vano, que es la distancia entre los postes. Dice, un buen comportamiento ante las condiciones ambientales. Básico, ¿cierto? O sea, van a estar al aire libre, van a haber gases contaminantes, cuáles son los elementos que lo rodean. Todo eso, estos tres aspectos son fundamentales para un buen diseño, ¿cierto? Para un buen cálculo de alimentadores. Dice cualquier elemento o condición ajena al conductor, algún elemento mecánico, por ejemplo, o algo que irradie temperatura, que lo que va a hacer va a finalmente disminuir la capacidad de transporte por tabla, ¿cierto?, que tenía el conductor. Dice, entre estas condiciones y elementos se encuentra la presencia de otros conductores colocados junto al conductor en cuestión y también la temperatura ambiente. Por lo tanto, nosotros nos vamos a basar en tres conceptos que van a afectar lo que es la capacidad final, ¿cierto?, del conductor. Una va a ser el número de conductores que van a estar junto al alimentador que estamos calculando. La otra es la temperatura ambiente. Y la otra, ¿cierto?, es la temperatura de servicio.
Son aspectos bien importantes. Dice, por esta razón, la capacidad de transporte de los conductores se tiene que fijar. Por favor, alguien que tiene el micrófono abierto, que está metiendo ruido. Dice, se tiene que fijar a condiciones consideradas normales. Por ejemplo, la temperatura de las tablas están a 30 grados Celsius. Por lo tanto, bajo esa temperatura o sobre la temperatura de 30 grados Celsius, obviamente vamos a tener una modificación en la conducta del conductor. Si va a soportar más corriente que la de la tabla o va a soportar menos corriente que el valor nominal, ¿cierto? Podríamos decir también que el valor de la tabla es el valor nominal. Dice, hasta 3 conductores juntos en un ducto y para conductores tendidos al aire libre una separación igual, por lo menos al diámetro de cada conductor, ¿cierto? Ahí estamos viendo algunas especificaciones normativas respecto a los conductores. Fíjense, acá tenemos una tablita. Esta es de secciones métricas. Ahora, ojo, porque en la nueva norma se unifican las dos tipos de secciones, las métricas y las AWG. Están dentro de la misma tabla, pero obviamente describiendo ahí claramente a qué se refiere con su sección. Aquí tenemos diferentes tipos de aislación. NIA, NSIA, que son a base de PVC. ¿Cuál es la temperatura de servicio? La máxima a la cual se puede calentar el aislante, ¿cierto? Para que no se dañe. Acá las secciones nominales, el NIA tiene estas secciones nominales. El NSIA tiene estas secciones nominales. Son datos importantes a considerar. ¿Dónde puede ser instalado? Por ejemplo, el NIA puede ser instalado en ambientes secos, canalizado en tubería, bandejas, escalerillas, molduras. ¿Se fijan? Aquí está especificando en qué lugares se puede instalar de acuerdo a su clasificación, a su identificación. Acá tenemos secciones AWG y aquí tenemos otro tipo de denominaciones, el THW. Obviamente en los pliegos normativos hay más, ¿cierto? Estas son algunas para más o menos identificar. Acá tenemos, ¿cierto?, que la temperatura de servicio son 75 grados Celsius. En caso del THHN y el EVA, 90 grados Celsius, ¿cierto? Aquí están las secciones que corresponden, acordémonos, secciones AWG. AWG. ¿Ya? Y aquí, obviamente, el EVA es bastante bueno porque todo lo que tiene que ver con las instalaciones en lugares muy concurridos, sobre 100 personas, son aislaciones, ¿cierto?, que no emiten gases tóxicos, son retardantes de la llama, libres de halógeno, por lo tanto, es bastante, obviamente es más caro, es más caro. Acá, ¿qué es lo que tenemos, cierto? Tenemos para secciones milimétricas, ¿cierto? Temperatura de servicio 70 grados Celsius y a una temperatura ambiente de 30 grados Celsius. La sección con la capacidad de transporte. Sección del conductor, capacidad de transporte en amperes, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. ¿Qué significa grupo 1? Monopolares en tubería. Un solo conductor. Dice, grupo 2 dice conductores multipolares con cubierta común, ¿cierto? Ahí aparece cuál es. Y grupo 3, conductores monopolares tendidos libremente al aire. Libremente al aire, si ustedes se dan cuenta, al aire tiene mayor capacidad de transporte. ¿Por qué? Porque es capaz de disipar más temperatura. Tiene mayor capacidad de disipación. Dice, en caso de circuitos trifásicos, no se debe considerar el neutro como un nuevo conductor, un cuarto conductor. Solamente se consideran lo que son los 3 conductores de fase. Dice, al conductor de tierra tampoco se le va a considerar como un conductor activo. Así que hay que tener presente estos elementos. Esto es para la tabla de secciones milimétricas o métricas, que también las conocemos como las secciones europeas. Vamos con la tabla de secciones AWG.
que son las americanas, ¿cierto? La temperatura ambiente aquí también es 30 grados Celsius. Aquí tenemos las secciones, diferentes secciones. Grupo A y grupo B. Y aquí está dividido por los tipos de aislaciones, ¿cierto? Que tienen que ver con las temperaturas de servicio, 60, 75 y 90 grados Celsius. Por lo tanto, si queremos conocer la ampacidad, debemos conocer cuál es el tipo de conductor con su temperatura de servicio y si pertenece al grupo A o al grupo B. ¿Qué es lo que es el grupo A? Dice hasta 3 conductores en ducto, en cable o directamente enterrado. ¿Y cuál es el grupo B? Al aire libre. Siempre al aire libre va a tener mayor capacidad de transporte, porque al aire puede disipar bastante mejor las temperaturas. Veamos ahora los factores de corrección. Acordémonos, cierto que la capacidad del conductor, la capacidad térmica que se llama, o la capacidad de conducción en amperes se ve afectada por ciertos parámetros. Una que veíamos es la cantidad de conductores que están dentro del mismo ducto, que lo están acompañando dentro de la misma canalización. Dice, si el número de conductores activos colocados en un mismo ducto excede de 3, eso quiere decir hasta 3 no se ve afectada la capacidad de transporte, pero sí sobre 3 se aplica un factor que allí dice de corrección, o sea, un castigo, un castigo al valor por tabla. Si van de 4 a 6 conductores, sería 0,8 el factor. Por ejemplo, si el conductor tiene una capacidad de transporte por tabla de 100 amperes, pero hay 5 conductores, yo le aplico 0,8. ¿Qué quiere decir eso? 0,8 por 100. ¿Y eso cuánto me va a dar? 80 amperes. Por lo tanto, aquí yo estoy corrigiendo las capacidades. Si van aumentando los conductores, va disminuyendo el factor de corrección. Por lo tanto, se le castiga más al valor de la tabla, para que vayamos entendiendo el concepto. Acá, esta es... Profe, sí, dime. en caso de 42, ¿en qué lugar se ve ese? ¿42 qué? Conductores. ¿Se estamos hablando recién? Sobre ¿En qué lugar? 42. Sí, pero ¿en qué ambiente lo vemos más que nada? Eso quiero saber. No entiendo. ¿En qué lugar se puede ver dónde se pueden ver 42 conductores? En una industria. En una industria que tiene mucho cable, nomás que es grande la industria con grandes potencias, muchas cargas conectadas. Ahí se podría dar. Bueno, aquí tenemos, vamos a ver ahora una tabla, factores de corrección, que tiene que ver con secciones métricas o milimétricas, ¿cierto? Cuando varía de 30 grados Celsius. Aquí dice temperatura ambiente. Obviamente, cuando es inferior a los 30 grados Celsius, se multiplica por un factor mayor a 1. Eso quiere decir mejora la capacidad de transporte respecto del valor de la tabla. Cuando es 30 grados Celsius, es el mismo de la tabla. Y obviamente para temperaturas mayores a 30 grados Celsius se ocupa factores inferiores a 1. Por lo tanto, también castigamos lo que es la capacidad de transporte que aparece en la tabla. Esta tabla se ocupa para secciones métricas, ojo, las secciones europeas. Tenemos también una tabla para secciones AWG, que aquí se considera, ¿cierto?, la temperatura ambiente y la temperatura de servicio del conductor. Por lo tanto, si tenemos una temperatura ambiente de 40 grados Celsius y la temperatura de servicio es de 75 grados Celsius, ¿cierto?, vamos a ocupar un factor de corrección de 0,88. Factor de corrección de 0,88, o sea, del valor de la tabla de secciones AWG, insisto, secciones AWG. O sea, el conductor va a ser capaz de transportar solamente el 88% de lo que dice la tabla. ¿Se fijan? Y ahí nosotros vamos haciendo correcciones, porque si en algún momento dado nosotros calculamos una cierta sección y aplicamos los factores de corrección, que es el número de conductores y las temperaturas, obviamente nos vamos a ver
obligados en algunos casos, ¿cierto?, a seleccionar una sección mayor. Una sección mayor, ¿por qué? Porque las condiciones de temperatura o la cantidad de conductores que estamos utilizando, ¿cierto?, están en el fondo afectando, están disminuyendo la capacidad real por tabla, la capacidad nominal de transporte del cable. Finalmente, ¿cierto? ¿Cómo calculamos la corriente final de servicio de un conductor? Aplicamos esta formulita, ¿cierto? Y que dice que la corriente de tabla, obviamente correspondiente al grupo que corresponda, grupo 1, grupo 2 o grupo A, grupo B, dependiendo del tipo de conductor, ¿ya? Dice, lo multiplicamos, ¿cierto?, por el factor del número. Eso quiere decir, si tenemos 15 conductores en un ducto, ¡pum!, vamos a castigarlo. Y también por el factor de temperatura, que se lo vamos a sacar de la tabla métrica o AWG, dependiendo de qué tipo de sección de conductor. Y ese sería el valor final, el valor final de capacidad real, dadas esas condiciones de temperatura y cantidad de conductores, que va a ser capaz de transportar un conductor en amperes. Así que se ve bien castigadito, dependiendo de cuáles sean las condiciones en las cuales es instalado. Si es una casa, olvídense, vamos a tener 3 cables y solamente uno de ellos va a ser considerado, porque lo que es la tierra y lo que es el neutro no entran en juego acá. Esa es más o menos la idea, y ahora obviamente hay que trabajar acá para responder ya las diferentes preguntas. Acá hay algunos ejercicios para que ustedes también los vayan desarrollando. Eso sería la clase, chiquillos, la segunda parte de la clase. Nos queda una clase entonces antes de la prueba. Nos queda la clase de la próxima semana. Y con eso definitivamente estamos terminando con la materia para la primera evaluación. Todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Hemos visto 4 guías y hemos aprendido a calcular transformadores, así que todavía nos estaría quedando una guía antes de la prueba. Por lo tanto, la próxima semana la vamos a dejar para ver la guía número 5, que es una introducción a lo que es el cálculo. Y ahí después vamos a dejar un rato para responder algunas preguntas, dudas que puedan tener de alguna materia respecto de la prueba, ¿ya? ¿Profe? Eso sería, chiquillos. ¿Profe?